Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad WEM y todos nuestros invitados que esta noche nos acompañan en este jueves de WEM. Esta noche vamos a tener la presencia del maestro Daniel Lengrave, que afortunadamente también es parte de nuestra comunidad, para poder tener esta plática. Las recomendaciones, como siempre, es poder tener su cámara apagada y el audio en silencio para evitar que se contamine el audio o la ponencia de nuestro invitado, y con esto poder comenzar y compartir con ustedes estos momentos. Nuestro invitado de esta noche ha sido asesor parlamentario en las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión, asesor y secretario técnico de las comisiones de Gobierno y de Administración y Procuración de Justicia en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, diputado federal suplente de 2015 a 2018, servidor público en la Dirección de Gobierno del Distrito Federal, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en la Delegación Iztacalco, hoy Alcaldía, profesor del sistema de GETI y en universidades como West Hill, VM, CUPS y WEM. Actualmente, también Contralor en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, residentes del Gobierno de la Ciudad de México, y actualmente Contralor Interno en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Démosle la bienvenida al doctor Daniel Lengrave para poder compartir esta noche con nosotros. Agradecemos su presencia y estaremos con ustedes, todos los jueves, como saben, que son jueves de WEM. Muchas gracias. Daniel, adelante, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Enio. Primero que cualquier otra cosa, quisiera agradecer a todos y a cada uno de ustedes el que nos acompañen el día de hoy, el que hayan dispuesto un espacio de su valioso tiempo para escuchar algunas reflexiones que muy amablemente la Universidad de España y México nos da la oportunidad de compartir. Felicitar también a esta universidad y a su claustro académico, porque soy testigo fiel del esfuerzo que han venido realizando ya desde hace algunos años para consolidarse como una de las instituciones educativas más atractivas en la Ciudad de México. Muchos de ustedes se preguntarán por qué el título de la ponencia del combate a la corrupción en la Ciudad de México. Y quisiera comentarles que la mayor parte de mi vida profesional se ha desarrollado en instituciones de esta ciudad capital. Creo que a lo largo de la historia la Ciudad de México ha sido como un comodín para los diferentes gobiernos que se han desarrollado en nuestro país. En la época del Porfiriato, por ejemplo, se le tenía la figura de gubernatura, había un gobernador del Distrito Federal, se sobreviene la revolución y derivado de ello se hacen modificaciones, se crea nace la Constitución de 1917 que hasta el día de hoy nos rige y se considera por ahí de los años del presidente Obregón que no debiera ser una gubernatura sino un departamento administrativo dependiente del Poder Ejecutivo. Esto fue objeto de debate muchos años hasta que llegamos al año de 1993 y yo digo es un parteaguas en la historia de la ciudad capital. En el año de 1993 se gesta, derivado de un movimiento social en el que se agruparon muchas organizaciones y una parte de ese movimiento fue conocido como el Movimiento Urbano Popular. Y en este movimiento urbano que aglutinaba buena parte de ese sentir social, aunque no todo, no en su totalidad, pero sí logró aglutinar a buena parte, empezó a presionar para darle otro régimen a la ciudad. Pues en el año de 1993 se logra alcanzar una reforma constitucional que permitiera que la ciudad tuviera un nuevo régimen. Y es así como se da la reforma política en ese año,
y para el año de 1994 la ciudad estrena una asamblea de representantes que a muchos nos parecía risible porque no tenía mayores facultades que la de emitir bandos de policía y buen gobierno. Sin embargo, la lucha política, los diferentes actores políticos siguieron empujando, continuaron dando la batalla en las diferentes trincheras y se logró ir avanzando. Perdón, me equivoqué en el año, les ofrezco una disculpa, es en 1987, 1987, y en 1988 tenemos la primera asamblea de representantes. En la primera fueron 3 de representantes, 88, 91, 91, 94 y 94, 97. Para el año de 1997, derivado de esta reforma del 93, se le da la categoría de asamblea legislativa y ya puede empezar este órgano colegiado a legislar en materias como la civil, como la penal, a empezar a discutir el presupuesto de la ciudad, con algunas acotaciones, porque la capacidad para solicitar deuda seguía reservada al Congreso de la Unión, tanto como la capacidad de nombrar a los encargados de los órganos de impartir, procurar, administrar e impartir justicia. Sin embargo, en 1997 ya se le conoce como Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y así se lleva, si la memoria no me traiciona, 6 legislaturas hasta llegar al momento actual, bueno, más cercano a la actualidad, que es la legislatura anterior, la de 2015 a 2018, en donde se crea el constituyente de la ciudad y se logra ya darle categoría de Congreso local. La reforma no está acabada, a mi juicio. Hay algunos aspectos que todavía tendrán que fortalecer la figura jurídica de la Ciudad de México. Pero la verdad es que en un corto tiempo, en un tiempo no mayor a 30 años, la ciudad capital ha sufrido grandes y creo yo positivas transformaciones. Y uno de esos tiene que ver con el combate a la corrupción, que derivado de la reforma constitucional de 2008, se empezó a darle otro matiz al sistema de responsabilidades y tenemos hoy un sistema nacional anticorrupción y los correspondientes sistemas locales anticorrupción. En el caso de la Ciudad de México, el combate a la corrupción de la capital compete a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Y la misión de dicha Secretaría es la de prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la ciudad y sus actividades. Nunca he visto que a Paulina Rubio nunca le digan nada. De impulsar y fortalecer las actitudes y actitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción y de la impunidad, con transparencia, con eficiencia, con eficacia e integridad en el servicio público y siempre dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción. La Secretaría de la Contraloría tiene como principales atribuciones las de fiscalizar y auditar los ingresos de la administración pública de la Ciudad de México. Por ende, es responsable de garantizar la buena administración y garantizar también un gobierno abierto, vigilando en todo momento que la ejecución de dichos recursos se realice en acorde a los principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y rendición de cuentas. ¿Por qué hago mucho hincapié en estos conceptos? Porque son conceptos base de una ética pública que se pretende alcanzar. Desafortunadamente, yo creo que
si no todos, la mayoría de los que hoy nos acompañan en esta charla, hemos crecido siempre bajo esquemas de crisis y de corrupción. Y lamentablemente a lo largo de más de 70 años, digo, su servidor tiene 47, pero la historia nos indica que el panorama no ha sido muy distinto y ha sido una lucha recurrente la que hemos tenido que dar para alcanzar el anhelo de tener gobiernos transparentes, eficaces y eficientes. A veces se reúne una de las dos cualidades en ellos y a veces ninguna de las dos. En ese sentido, una de las tareas primordiales de esa dependencia es la de supervisar que los recursos otorgados para y en beneficio de la ciudadanía se apliquen correctamente a los conceptos a los que están destinados, para verdaderamente satisfacer las necesidades de la población en la prestación de los servicios públicos. Cito un ejemplo. Hace algunos días, derivado de la pandemia que hoy vivimos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, convocó a todas las alcaldías a generar un programa social que contuviera un poco los estragos económicos que están viviendo los habitantes de esta capital, y lanzó un programa que se denominó Mercomuna, con la intención de crear un mercado común que fortaleciera las economías locales en las diferentes alcaldías de la ciudad. En todas las alcaldías, y creo que la información de los montos que se autorizaron es ya materia de información pública, se autorizaron de acuerdo a sus presupuestos diferentes montos. En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, que es donde nos toca realizar una función fiscalizadora, se autorizaron 32 millones de pesos para erogarse a través de los programas que tiene el ICONSA en la Ciudad de México, y con los listados de los beneficiarios de dichos programas se entregó por familia un monto de 1,050 pesos a través de vales. En el caso de Álvaro Obregón fue en una sola exhibición. Al programa se sumaron 14 alcaldías. Algunas decidieron hacer una entrega escalonada en 3 momentos diferentes. El caso de Álvaro Obregón fue en una sola exhibición. Y son recursos finalmente que se entregaron directamente a las personas, que las personas gastaron en comercios locales, llámese misceláneas, llámese establecimientos en los mercados públicos, todos aquellos comerciantes que tuvieron la buena disposición de unirse al programa y aceptaron la recepción de estos vales, se les pagó en efectivo el monto de lo que la gente les consumiera. Todo eso es facultad de la Contraloría verificar que el destino para el que fue dispuesto este recurso llegue a las manos correspondientes, que en este caso es la ciudadanía, y que se realicen los procedimientos con plena transparencia. Para ello, la Secretaría de la Contraloría tiene estipulado en la normatividad un programa anual de auditoría y un programa anual de control interno. En el caso específico, es un procedimiento de control interno, toda vez que no estaba contemplado dentro del programa anual de auditoría. Sin embargo, por ser una cuestión emergente, se realizó un control interno en el que todavía no se arrojan resultados porque falta la evaluación documental de todos y cada uno de los expedientes de los diferentes beneficiarios. En el caso particular de la alcaldía Álvaro Obregón, fueron alrededor de 15,000 beneficiarios esparcidos dentro de la territorialidad de la misma alcaldía. Para comprender lo anterior es muy importante señalar qué entendemos por auditoría interna. Y la auditoría interna es toda actividad que se desarrolla en forma objetiva, metodológica, sistemática, analítica e imparcial de las operaciones
financieras y administrativas, y en general de las gestiones públicas a los sistemas y procedimientos implantados, a la estructura orgánica en operación y a los objetivos, planes, programas y metas alcanzadas por la administración pública de la Ciudad de México, con el único objetivo de garantizar en todo momento una buena administración y un gobierno abierto y transparente. Una de las virtudes de que pudiéramos tener una constitución propia, que no teníamos, a diferencia del resto de los estados de la Federación, es que en nuestra Constitución ya se establece como un derecho constitucional la implementación y el buen funcionamiento del sistema local de anticorrupción. Ya se eleva como un derecho humano para los ciudadanos de la capital el contar con un buen gobierno. Creo, si la memoria no me traiciona, que es la única constitución del país, la única constitución estatal del país, que ya considera un derecho humano el derecho al buen gobierno. Por eso es que considero importante hablar de estos temas. Se tiene que empezar, desde mi punto de vista, a generar una idea de un gobierno eficaz y eficiente, de un gobierno transparente, un gobierno que le permita a la ciudadanía tener acceso directo a la información que se genera dentro de los diferentes órganos de la administración pública de la Ciudad de México. Hoy en día, el papel del servidor público está sumamente vigilado. Ustedes seguramente en los diferentes noticiarios televisivos, electrónicos o escritos han oído hablar de la famosa declaración 3 de 3, que es la obligatoriedad de todo servidor público de presentar su declaración de situación patrimonial, de presentar su declaración de conflicto de intereses y de presentar su declaración de información fiscal. Hoy, todas esas declaraciones concatenan la situación patrimonial del servidor público. Creo que hoy más que nunca, y ese ha sido un logro que se gestó en estos 30 años de los que les hablaba y les platicaba al principio, el servidor público está verdaderamente bajo la lupa. Hoy hay mecanismos como el sistema de transparencia, tanto federal como local, que permiten que el ciudadano tenga prácticamente en tiempo real información que antes nos estaba vedada. Y yo celebro que así sea. Creo que en el andar de este nuevo sistema habrá cosas que ajustar, pero creo que es lo mejor que le ha sucedido a la capital de la República y al país en general. Porque además eso ha generado la obligatoriedad de que se establezca una coordinación sólida entre las diferentes entidades de la República, a fin de estar intercambiando información que le permita a los diferentes gobiernos en los diferentes niveles, federal, estatal y municipal, contar con información que evite que tanto servidores públicos como particulares con empresa cometan actos que lesionen el buen funcionamiento de las diferentes administraciones. Por eso es importante hablar de auditoría, por eso es importante hacer énfasis en que este tipo de sistemas de revisión se tienen que fortalecer. Creo también que en la reforma que se planteó y la división que se hizo dándole prioridad a todo lo que es la auditoría, el control interno y las intervenciones como un punto prioritario y dejar para un segundo momento, de acuerdo a los diferentes procedimientos, las sanciones y el fincamiento de responsabilidades al servidor público, fue bastante adecuado. Y en ese segundo momento participa también
el Tribunal de Justicia Administrativa en el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en el caso federal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial. Luego, entonces, esto nos lleva a concluir que toda la parte procedimental de la investigación la realizan los órganos internos de control, tanto en las dependencias o secretarías de la administración pública local, como en las alcaldías. La legislación nos autoriza a nosotros a imponer sanciones no graves, porque las graves tenemos la obligación de remitirlas al Tribunal de Justicia Administrativa. Y es este tribunal el que se encarga de calificar los dictámenes que genera el órgano interno de control y considerar si se configura o no la responsabilidad administrativa y en función de ello imponer una sanción que puede llegar a ser de inhabilitación por algún buen número de años, inhabilitación para ejercer en el servicio público por un buen número de años. Hay en nuestro sistema 4 tipos de auditorías. Tenemos la auditoría administrativa, que es la que se efectúa a fin de promover la eficiencia, la eficacia y la efectividad en las operaciones de los entes públicos. Contamos también ya de desempeño. Esta auditoría de gestión pública que se evalúa a través de indicadores respecto a la eficacia, a la eficiencia y a la efectividad de las autoridades, procesos, planes y programas de la administración pública. Hay otro modelo de auditoría que es la auditoría electoral. Auditoría que seguramente estará utilizándose mucho el próximo año o a finales de este año, y es la que se realiza para los procesos electorales, con la finalidad de asegurar que los recursos públicos aprobados para este tipo de eventos se fiscalicen concienzudamente. La auditoría, creo yo, es un sistema preventivo para evitar que se concreten responsabilidades por parte del servidor público. Desafortunadamente, en nuestro país, la mayoría de las instituciones que tenemos actúan como entes correctivos. Cito un ejemplo muy actual en esta lamentable pandemia que estamos viviendo. El sistema de salud en México es meramente correctivo. Prueba de ello es que tenemos uno de los índices más altos de obesidad infantil en el mundo. Mientras en otros países como Cuba, que tienen, a diferencia de nosotros, un sistema preventivo de salud, no tienen niños obesos, no tienen desnutrición y más allá no tienen analfabetismo. En nuestro país, un buen número de millones de niños siguen siendo analfabetas. Tenemos muchos niños obesos y tenemos récord en muchas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Creo que una de las virtudes de este sistema anticorrupción es precisamente el fortalecimiento de las medidas preventivas. Y eso, créanme, para los que somos parte de los órganos internos de control en la ciudad y seguramente en muchas partes e instituciones del país, es una bendición. Porque eso, además de permitirnos establecer una relación de coordinación con los servidores públicos de los diferentes órganos de gobierno, nos permite evitar que se siga lastimando la hacienda pública, que realmente los recursos se apliquen en lo que todos los ciudadanos deseamos. ¿Quién no quiere más y mejores servicios públicos? ¿A quién no le gusta ver iluminadas sus calles? ¿A quién no le gusta ver patrullas nuevas, que sean funcionales, que sean
eficaces en la persecución de la delincuencia. ¿A quién no le gusta ver las calles bien barridas, los camellones podados? Y todo eso tiene que ver con una correcta aplicación de los recursos públicos. Mucho se oye en los discursos de los gobernantes de nuestro país, pero si no fortalecemos los sistemas preventivos de fiscalización, difícilmente vamos a lograr el anhelo que todos los mexicanos tenemos de hacer de nuestro país un país mejor. Por eso yo los invito a que no sea esta, y ojalá la Universidad de España y México nos dé la oportunidad de seguir tratando este tipo de temas, y muchos otros, como los que ha venido tratando en los diferentes jueves, pero profundizar en el tema del sistema anticorrupción, tanto nacional como local. No creo que media hora o 40 minutos sean suficientes para hablar a detalle de los diferentes tópicos de esta materia. Sin embargo, es un buen inicio y es una buena oportunidad, y yo incluso ofrecería que algunos de mis colegas y algunos otros amigos ajenos a los órganos internos de control pudieran participar. Estos temas tenemos que empezar a reproducirlos. Tenemos que empezar a generar una inercia en la que la ética pública sea premisa fundamental en el actuar del servidor público. Lamentablemente nuestra sociedad se ha descompuesto tanto que ahora somos corruptos hasta para la fila de las tortillas. Se ha generado una idea de poder por poder y de tener por tener, sin que haya un sentido social y humano en el actuar de muchos de los servidores públicos. Yo los invito de verdad a que hagan uso de las herramientas que tienen disponibles en los órganos internos de control. Quiero compartirles que estamos nosotros facultados para recibir denuncias por correo, para recibir denuncias por teléfono y desde luego de manera presencial a todos aquellos que quieran denunciar algún probable ilícito. Recordemos que las faltas administrativas de los servidores públicos mayoritariamente son por acción, pero también se dan por omisión. Y hay veces, ¿a cuántos no nos ha pasado que vamos a gestionar el que se nos arregle una fuga de agua en la avenida contigua a nuestra vivienda, y se pueden tardar días, si no es que hasta meses? Se hacen monumentos de las fugas de agua y no se atienden. Ese es un acto de omisión, y ese tipo de actos también son sancionables cuando los servidores públicos caen en ese desinterés por atender a la ciudadanía. No es menos cierto y no es justificación que también las crisis que vivimos generan que haya escasez de recursos en muchas áreas, pero eso no es pretexto. Creo que todo servidor público está consciente de para qué se alquila y las condiciones en las que se encuentra el gobierno actualmente. Más ahora que con esta pandemia se paralizó, ya lleva paralizado casi 3 meses todos los órganos de gobierno. Sin embargo, la función de nosotros es seguir cuidando y seguir insistiendo en que los recursos públicos se apliquen con sensatez, pero sobre todo con honestidad, con transparencia y con eficacia. Yo dejaría hasta aquí mi participación. Seguramente habrá inquietudes, preguntas. Me reitero a sus órdenes. Su servidor está en la alcaldía de Álvaro Obregón, en el órgano interno de control. Los que vivan por ahí me tienen a sus órdenes, y los que no, estoy también allá a sus órdenes por si alguien deseara algún día intercambiar ideas con su servidor. Nuevamente les agradezco la oportunidad de interactuar con ustedes en este maravilloso y valioso espacio académico. Le agradezco a la licenciada Emma Laura Solís, al licenciado Enio Rodríguez y al ingeniero Javier Delgado esta valiosa oportunidad, y nuevamente estoy a sus órdenes y que tengan una buena noche. Estoy a la orden para cualquier comentario, duda o respuesta.
Muchísimas gracias, Daniel. Pues bueno, a todos nuestros invitados les hacemos la invitación a que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quisieran hacer para poder complementar esta participación de nuestro maestro Daniel, pudiéramos entrar ahorita en diálogo. Entonces, son bienvenidas todas sus aportaciones. Igual si gustan escribirlas a través del chat, si quieren, nosotros damos lectura a la pregunta o al comentario para que podamos platicar. Por ejemplo, ahorita tenemos un comentario, Daniel, en donde nos proponen el tema de la historia del poder en México contemporáneo. Entonces, para que vayamos poniéndole fecha a esta plática, entonces vemos que es parte de tu expertise, ¿no? De lo que tú hoy en día compartes con nosotros también académicamente. Entonces, podríamos considerar esto como parte de lo que podríamos hacer, ¿no? Con mucho gusto, mi querido licenciado, quiero hacer una confesión a este maravilloso claustro académico. Yo tenía preparada una ponencia distinta. A decir verdad, iba a hacer una lectura de una ponencia de más de 20 cuartillas, pero falta ese sustento que da la vivencia. Se lo voy a hacer llegar y ojalá lo puedan compartir, porque ahí vienen detalladas muchas cosas que tienen que ver con la fiscalización y con el funcionamiento del sistema local anticorrupción. Pero la verdad es que creo que no se merecen los asistentes el que no se comparta lo que se ha vivido y lo que se ha escuchado en esos foros. Yo, como lo comentaste al inicio, tuve la dicha de estar casi 14 años en el Poder Legislativo, tanto en el federal como en el local, y las discusiones que ahí me tocó escuchar de grandes tribunos, la verdad es que son dignas de compartir con la gente, con los compañeros académicos que hoy nos acompañan. De cualquier manera, insisto, les haré llegar la ponencia por escrito que traía, pero tomé la determinación de platicarles un poquito lo que ha sido el desarrollo de la ciudad, porque de verdad es digno de un análisis profundo. La ciudad se transformó en 30 años. No es la ciudad en la que nacieron muchos de los sobrevivientes de 1985, la ciudad que se tenía antes, en donde era un poder absoluto y todo pasaba por las manos del presidente de la República, a lo que se vive ahora. Hoy hay una ciudad viva, hay discusión, hay los enfrentamientos propios de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo. Vaya, es una ciudad dinámica. Hay opinión de los grupos sociales, de las diferentes organizaciones, de los gremios de taxistas, de los gremios de transportistas, de los piperos. Si lo vemos, sí, a veces es complicado transitar por esta ciudad, pero es una ciudad viva, es una ciudad que escucha más, es una ciudad que negocia con todas esas diferentes actores que componen el gran tejido social de la Ciudad de México. Y yo celebro que eso sea posible, porque hace algunos años manifestarse, o al que se le ocurriera manifestarse, seguramente era objeto de una represión desmedida por parte de los cuerpos policíacos, o lo que conocimos algunos de nuestra generación como los granaderos, ¿no? Hoy eso no se ve. Hoy, por el contrario, para algunos se verían los excesos del ciudadano, porque la autoridad solo contiene. Y yo espero que lleguemos a grados de mayor entendimiento para evitar lo que últimamente vemos en los medios de comunicación. Pero yo encantado de participar con esta gran institución a la que me tocó ver nacer. Yo soy parte de la institución, es mi alma mater, mi posgrado ahí lo cursé, y la verdad es que no tengo más que agradecimiento y muy buenas referencias para la Universidad de España y México. Muchas gracias, Daniel. Justamente uno de nuestros invitados nos compartió una pregunta que te voy a leer a continuación. Es de María Julia Calderón Zambarino. Muchas gracias por participar.
¿Qué opinión tiene sobre incluir a los docentes en la declaración 3 de 3 de forma obligatoria? Tenemos algunas otras preguntas, entonces, digo, para que podamos abarcar todo. Yo creo que sería un acierto. Si bien es cierto que los profesores son el motor intelectual del país, no es menos cierto que también son servidores públicos. Y aquí me permito citar el artículo 108 de la Constitución, porque hace poco hubo un debate derivado de que en la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció al Consejo de las Alcaldías. Pues unos concejales me decían que no tenían la obligación de presentar declaración de situación patrimonial. Y yo les dije, pues bueno, si interpretamos el artículo 108, y me permito citarlo, ustedes son servidores públicos. Y cito, dice, artículo 108, para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Luego, entonces, también los profesores son servidores públicos. Y te comento, licenciado, hay una jurisprudencia que también les localizaré y les haré llegar, que establece que todo aquel servidor público que tenga un salario similar o mayor al de un enlace en el gobierno federal, que es aproximadamente de 14,000 pesos, está obligado a presentar declaración de situación patrimonial. La verdad es que muchos maestros de este país sobrepasan ese nivel salarial, e insisto, la categoría que tienen es de servidores públicos. No sé si no estén obligados a presentar la declaración, pero si no lo están, yo creo que es un desacierto. Debieran presentar su declaración de situación patrimonial, porque además, hasta donde sé, ellos reciben bonos semestrales. No sé si eso conteste la pregunta de María Juana Calderón. Muchísimas gracias, Daniel. Si nos llega algún comentario o respuesta acerca de eso, está perfecto, te lo comparto, pero muy buena respuesta, creo, de tu parte. Tenemos una más del licenciado Antonio Luna. Gracias por participar, Antonio. ¿Cuántas sanciones hay en lo que va del año en la alcaldía Álvaro Obregón? Esa tal vez sea un poco complicada de contestar, pero... En lo que va de este año, todavía no hay sanciones, mi querido licenciado Antonio Luna, porque se iniciaron los procedimientos precisamente en este año y, bueno, de este año no hay sanciones propiamente, hay sanciones del año anterior, de procedimientos iniciados el año anterior que se resolvieron en este año por ahí del mes de marzo, y tenemos ya cerca de 8 servidores públicos sancionados. No está acabado el proceso, licenciado, porque ellos tienen la posibilidad de recurrir la resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y esas resoluciones que se emitieron por ahí del mes de marzo están substanciándose, en el Tribunal de Justicia Administrativa, y estamos en espera por esta suspensión ya tan larga
de que resuelva el tribunal y determinar si nos es adversa la resolución, recurrirla, o si queda firme, tendrá la siguiente instancia para recurrir el servidor público sancionado. Pero son alrededor de 7, 8 resoluciones las que se han emitido. Gracias, Daniel. Igual de Antonio Luna, tenemos la pregunta de cuál es el tiempo de respuesta a una queja. El tiempo de respuesta de una queja es aproximadamente de 8 a 15 días. Si la queja no conlleva una probable responsabilidad grave. Si es grave, se tiene que desencadenar todo un procedimiento, pero cuando no son temas graves, a veces se les da un tratamiento de gestión y no rebasa el término de 15 días. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta por parte de Nilo Rodríguez. Sí. Estimado maestro, ¿podrás comentar la diferencia entre servidor público y funcionario público? Bueno, el término de funcionario público ya no se usa. Al menos en la legislación actual ya no está más. El funcionario público era aquel que en años anteriores, en los mejores años del poder absoluto del partido gobernante, del partido prácticamente único, era aquel que tenía ciertas canonjías que le daba el ejercicio de su cargo, ciertos beneficios incluso económicos, disponían de los recursos públicos para asignarle chofer a sus esposas, a sus hijos, ayudantes en la limpieza de sus casas. Ese era el funcionario público y afortunadamente se ha erradicado esa idea. Se entendió que quien se alquila o quienes nos alquilamos para el servicio público estamos para servir y no para servirnos de la gente, y menos aún de los recursos públicos que se nos asignan para cumplir con nuestra función. Esa, creo yo, contestándole al maestro Nilo Rodríguez, es la diferencia entre funcionario y servidor público. Muchas gracias, Daniel. Continuando con las preguntas. Yamir Maximino Garrido Vázquez, gracias por tu participación, comenta o nos pregunta, ¿qué tan de cierto es que ahora tendremos que declarar depósitos de 5,000 pesos? Bueno, eso es una disposición fiscal. Se ha estado hablando mucho de eso. No sé si propiamente sea que declararlos, pero lo que yo tengo de conocimiento, e insisto, es un conocimiento por los medios de comunicación. Yo creo que habría que remitirse al Diario Oficial de la Federación si es que sí existe esta disposición. Lo que yo sé es que se van a registrar desde depósitos de 5,000 pesos en adelante y van a ser fiscalizables, pero no me atrevería a asegurarlo en tanto no me dé a la tarea de revisar con toda claridad esa disposición. Lamento no poder ser más preciso con el compañero, pero no creo que sea tan así, ¿eh? Ok, totalmente de acuerdo contigo, hay que revisarlo finalmente. Carlos López, otro de nuestros invitados, además de felicitarnos, muchas gracias. Él quiere saber tu opinión, algo que lo que él es muy observado al Ejecutivo Federal en la toma de decisiones en materia de contratos con adjudicaciones directas, cuando la ley es muy clara y no se han cumplido con los procedimientos de licitación. O sea, está claro que está fuera de la competencia tuya, vaya Daniel, pero quiere saber tu opinión. ¿Qué puedes aportar acerca de esto? Perdón, perdón, licenciado, no entendí bien la pregunta. Que es acerca de un tema que es muy observado por el Ejecutivo Federal en la toma de decisiones en materia de contratos con adjudicaciones directas, cuando la ley es muy clara y no se han cumplido con los procedimientos de licitación. ¿Qué opinas acerca de eso? Esos procedimientos que quedan abiertos en cuanto a que no se cumplen con los procesos de licitación. Bueno, ahí comparto un poco el criterio de la pregunta, porque sí, más o menos identifico hacia dónde va encaminada. Sí les autoriza la ley de adquisiciones, las asignaciones directas y la invitación restringida,
siempre y cuando no rebasen el 20% del total del presupuesto autorizado y se justifique la emergencia de la adquisición. No es en todos los casos. Muchas alcaldías y muchas dependencias sí juegan mucho con este porcentaje y a veces se exceden. En el caso particular, nosotros somos muy precisos al vigilar que no se excedan de este porcentaje que, insisto, les autoriza la ley de adquisiciones, y siempre proponemos de manera preventiva que se realicen licitaciones públicas. Hay veces como hoy, como en esta actualidad, que se tuvo que adquirir material de sanitización para enfrentar la emergencia y no había tiempo de llevar a cabo una serie de licitaciones públicas. Cuando la emergencia es tan visible, los órganos internos de control coadyuvan con la administración para que se resuelva el problema y no se violente la ley. Pero no es que las dependencias tomen la determinación tan de tajo de estar adquiriendo todo por la invitación restringida o la asignación directa. Es el porcentaje que les autoriza la ley de adquisiciones. Si me permites, licenciado, hay una pregunta que hace Luis Eduardo García del Olmo, que dice: en el tiempo que lleva la alcaldesa Laida Sansores, ¿cuál fue el procedimiento para poder limpiar la corrupción de la alcaldía Álvaro Obregón? Ya que, como todos saben, sus antiguos sucesores como María Antonieta y Leonel Luna, ya no supe, ya ahí corta. Pero decirle a Luis Eduardo que hay una serie de procedimientos iniciados contra exservidores públicos de la entonces delegación Álvaro Obregón. Los 8 procedimientos de los que hablaba que se resolvieron tienen que ver con exservidores públicos. Se llevó a cabo una serie de denuncias por parte de la administración actual a través de su director general de administración, en donde se identificaron obras no realizadas, pagos a proveedores que no prestaron el servicio por el cual habían sido contratados, empresas de un diputado, de un actual diputado del Congreso local. Entenderán que no puedo revelar más detalles porque son procesos que se encuentran en curso y pudieran comprometer el resultado de la resolución. Pero creo que las acciones que tomó la alcaldesa Laida Sansores y su director general de administración fueron muy oportunas y nos permitió al órgano interno de control iniciar una serie de procedimientos que esperamos el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva favorablemente con los elementos que se están construyendo para remitirles el expediente. Gracias, Daniel. Tenemos una más de Daniela Santiago Munilla. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo cree que la criminología pueda coadyuvar ante la prevención del delito de corrupción? Yo diría que más que la criminología, bueno, desde luego coadyuva porque ya hay tipos muy claros de presuntos servidores públicos proclives al ejercicio de la corrupción. Pero yo más que la criminología diría la ética. Creo que no solo como servidores públicos, sino como sociedad en general, tenemos que regresar o instituir cursos desde grados básicos de ética, de respeto, de civismo, como hacía muchos años existía. Tenemos, lamentablemente, somos un pueblo muy irrespetuoso. No nos importa mucho el de al lado, somos muy personalistas. Y la verdad es que en los pocos viajes que he tenido oportunidad de hacer, me he percatado que en otras sociedades el respeto es una premisa fundamental. Y yo hago una reflexión: no es que sean mejores que nosotros los mexicanos, simple y sencillamente tienen algo que nosotros nos hemos negado a fortalecer, y eso es el respeto. Ojalá y pudieran en los programas educativos fortalecerse
este tipo de materias, porque sería muy benéfico para las próximas generaciones. Muchas gracias, Daniel. Por último, tenemos un comentario, una pregunta. Bueno, todavía tenemos más. Tenemos una que habla, es Óscar Chávez Carrillo, él es de la alcaldía Coajimalpa, la ¿Sí? alcaldía más segura de la Ciudad de México. Pero varios habitantes de la alcaldía sabemos que el señor Adrián Rubalcaba ha hecho un sinfín de fraudes, tal como la posible intubación de agua de un manantial para venderla. Tu opinión, ¿qué se podría hacer en estos casos? Bueno, en ese caso yo le recomiendo que denuncie ante el órgano interno de control. El órgano interno de control está obligado a realizar la investigación correspondiente y si derivado de la misma se determina alguna probable irregularidad, se tiene que sancionar al responsable de ello, que no creo que sea solamente el alcalde Adrián Rubalcaba, sino también pues podría ser su director general de obras, su director general de administración, el director de adquisiciones, porque en este tipo de obras públicas intervienen de manera colegiada muchos servidores públicos. Y ahora, con todo respeto, tengo mis dudas de que sea la alcaldía más segura. Más bien creo que hay un poco de tintes autoritarios en el actuar del alcalde Rubalcaba, pero bueno, eso es una opinión personal. Habrá que revisar los índices delictivos que todas las mañanas revisa la jefa de gobierno con su gabinete de seguridad y determinar si sí es la alcaldía más segura. Muy bien. Por ahí dirían que esa es otra historia, ¿no? Muy bien, pues ahora sí, por último, tenemos una pregunta de Roberto Gibran Sacián Anaya. Si el Ejecutivo Federal, mediante presunción, se hablara de corrupción y se comprobara tiempo después, ¿se llevaría a juicio exitoso en tema de corrección? Dependiendo el término, dependiendo eh, cuánto tiempo permanece la presunción, ahí habría que establecer términos. Pero si hay una presunción, insisto, los órganos internos de control y tienen conocimiento de alguna manera, están obligados a iniciar la investigación correspondiente. Hace no muchos meses hubo una discusión respecto a que decían si nosotros, los órganos internos, estábamos autorizados a iniciar investigaciones derivado de notas periodísticas, y se resolvió que sí, porque de alguna manera se hacía del conocimiento público la probable irregularidad. Entonces, si conociera el órgano interno de control de cualquier manera de la probable irregularidad, estaría obligado a iniciar la investigación correspondiente. Perfecto. Por último, tenemos del doctor Gregorio César Reyes Rodríguez. Buenas noches. Además de la gran función de la auditoría, ¿considera usted que es necesario trabajar en la ética profesional para prevenir la corrupción? Esto con el fin de reforzar los valores del código de ética, ya que nos comprometemos solo en un principio con la carrera, pero no lo aplicamos en el campo laboral. Estoy totalmente de acuerdo con la pregunta del doctor. Creo que no solo es urgente, es necesario. Tenemos que empezar a fortalecer la ética de todos los servidores públicos. Creo que es una manera sólida para ayudar a que el fenómeno de la corrupción vaya disminuyendo. Sería maravilloso que desapareciera, pero desafortunadamente ese tipo de males no se desaparecen de un plumazo ni de un día para otro. Pero sí, efectivamente creo, como bien lo plantea el doctor, que es necesario fortalecer los códigos de ética en la administración pública tanto federal como local. Perfecto, Daniel. Pues bueno, con esto concluimos la ponencia de este jueves de WEM. Te agradecemos mucho, la verdad es que creo que has enriquecido muchísimo todas las ideas y todo lo que va en función de este tema, que creo que no nada más se quedó en la parte de la corrupción, sino que nos diste un vistazo con base en tu expertise en todo lo que es la materia del derecho y algunas otras aplicaciones que hoy en día son clave, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros.
Gracias a todos los invitados, a toda nuestra comunidad web. Los invitamos a seguir acompañándonos todos los jueves a las 8 de la noche para que ustedes puedan tener estos temas, ya sean, pues bueno, de tendencia, de lo que está, del acontecer de nuestro día a día, vaya, o bien temas que van ligados a todas las disciplinas o especialidades que nosotros manejamos como universidad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, soy el más agradecido y me reitero a sus órdenes. De verdad, la Universidad de España y México es una gran institución. Buenas noches a todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros invitados y comunidad. Bueno, que tengan el excelente término de jueves. Hasta luego.